sabemos que siendo esta la primera reunión del año 2014, seguramente las personas a medida que se vayan informando, este audífono es para despistar, es para que llegue el audio para allá, entonces la sala no requiere necesariamente del micrófono. Entonces les decía que seguramente van a venir más personitas y le pedía excusas pues a nuestra invitada, pues probablemente va a seguir llegando gente. Hoy tenemos el agrado de la visita y el compartir de sus conocimientos de la doctora María Luisa Latorre, quien es médica de la Fundación Universitaria Juan M. Portas, es especialista en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, es candidata a doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de los Andes en la Facultad de Medicina y en el Centro de Estudios de la Orinoquía, es experta asesora territorial de Naciones Unidas para la formación de políticas públicas en salud materna e infantil y en seguridad alimentaria y nutricional, con funciones de asesoría en el Ministerio de Salud y Protección Social para los temas materno-infantiles y de nutrición, especialmente en el marco del logro de los objetivos en el desarrollo del milenio por parte de Colombia. Es además investigadora y coordinadora del programa Así Vamos en Salud en el Centro de Estudios e Investigaciones de Salud, CEIS, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nosotros tuvimos el privilegio de que la doctora María Luisa quisiera escoger al instituto como fuente de información para el desarrollo de una investigación. Esa investigación es una revisión estadística en el síndrome de muerte súbita en menores de 1 año y tuvo a bien aplicar dentro de su expectativa de doctorado con la Universidad Nacional para que pudiera hacer una pasantía con nosotros. Es así como nos acompañó el año pasado durante 1 mes y estuvo bajo la tutoría y acompañamiento de la doctora Sandra Moreno del CNNB. Igualmente tuvo asesoría y acompañamiento por parte de la doctora Aida Galindo del grupo de investigación y profesionales de las diferentes áreas. Producto de esa experiencia, la doctora María Luisa nos va a hacer una presentación hoy que ha titulado Síndrome infantil de muerte súbita, un problema de salud pública en Bogotá. Entonces los dejamos para aprovechar el tiempo de la doctora María Luisa, no sin antes agradecerle muchísimo su presencia hoy. Muchas gracias. Bueno, hay varias cosas, yo no estoy haciendo todo eso ahora al tiempo, ¿no? Era en distintas épocas de mi vida, sí estuve en la Fundación Santa Fe y era coordinadora del programa Si Vamos en Salud, que le hace seguimiento al sector salud en Colombia, y ahí nació esta idea de investigar sobre el síndrome infantil de muerte súbita. Entonces, yo inicialmente voy a hacer una presentación de lo que hasta ahora va mi investigación, porque realmente la parte gruesa de mi investigación en el instituto hasta ahora está comenzando. Hice sí una revisión el año pasado en algunos casos de las estadísticas del año 2013 hasta agosto 31, entonces si nos queda tiempo les mostraré un poquito de lo que revisé el año pasado del 2013, pero básicamente les voy a contar lo que yo he aprendido durante estos años del síndrome infantil de muerte súbita. Y esa es mi pregunta de investigación de la tesis de doctorado. Esta es mi tesis de doctorado, si es un problema de salud pública en Bogotá. Entonces lo primero es, ¿cuál es la definición de síndrome infantil de muerte súbita? Pues es una muerte inesperada, generalmente durante el sueño de un niño menor de 1 año, la mayoría de las veces entre 1 y 6 meses, cuya causa de muerte permanece desconocida después de realizar una investigación post-mortem exhaustiva que incluye una autopsia completa, investigación de la escena de muerte y revisión de la historia clínica. Estos niños son niños que se consideraban sanos. Esa es como la primera idea importante y grande. La siguiente. Y ha habido un cambio
bastante grande en todo lo que ha pasado con síndrome infantil de muerte súbita, y es que inicialmente ni siquiera se consideraba entre la clasificación internacional de enfermedades. Hasta el año de 1967 ya empezó a aparecer como una patología en el CIE-9 y en la 10ª revisión de la clasificación internacional de enfermedades aparece como R95, síndrome infantil de muerte súbita, pero antes no. Y la verdad es que hay un paquete grande de estas muertes inesperadas en infantes, que es lo que los norteamericanos llaman por su sigla en inglés SUIS, y que no se conoce la causa, pero tampoco están tan bien estudiadas como para uno poderlas clasificar. Dentro de esas causas hay unas en las que definitivamente se descarta todo. No se encuentra ninguna razón para explicar esas causas, y esos sí serían los síndrome infantil de muerte súbita clásicos, cuando la autopsia es normal, no hay nada en la escena de la muerte que diga que pudo sofocarse el niño o cualquier otra cosa, cuando la historia clínica del niño es absolutamente normal, cuando el niño estaba sano, cuando ocurre durante la noche. Entonces, cuando no hay ninguna cosa que pueda explicar, es un síndrome infantil de muerte súbita. Pero va a haber una serie de muertes en las que hay algún factor de riesgo que se pueda realmente investigar y concluir que se debió a una sofocación por la almohada, a una sofocación por la mamá, etcétera, etcétera. Hay unas que van a permanecer desconocidas porque no se tiene la cantidad de evidencia suficiente para poder concluir si sí era un síndrome infantil de muerte súbita o si fue un accidente, una sofocación, etcétera. Entonces esto es como un cambio grande en el panorama. Yo pensaría que con el tiempo este diagnóstico de R95, síndrome infantil de muerte súbita, va a seguir evolucionando, va a cambiar, porque no cuadra, no es una muerte accidental, no es una muerte violenta, es una cosa realmente extraña. Sigamos. Igual, si en algún momento me quieren hacer alguna pregunta, comentario, etcétera, cualquier cosa, bienvenida. Se sigue considerando como uno de los desórdenes misteriosos de la medicina. Como les decía, el diagnóstico se hace por descarte. Se ha hecho investigación en todos los países del mundo. Uno entra por Google y le salen 3 millones de artículos sobre síndrome infantil de muerte súbita, revisiones, cualquier cantidad de investigaciones sobre el tema. Y en los países en los que aún no se ha hecho ninguna campaña para disminuir su prevalencia, se estima entre 1.5 y 3.5 por cada 1000 nacidos vivos. Es una de las primeras causas de muerte neonatal en los países desarrollados, y estos dos suecos lo consideran una epidemia. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que más se acerca como a explicar qué es lo que pasa con estos niños? Entonces este estudio, que fue hecho en el año 1994, fue como la primera acercamiento a pensar que se trataba de un triple riesgo que tenían estos bebés. Es la hipótesis de triple riesgo, y aún sigue pensándose en esta misma hipótesis de triple riesgo, que es que entonces es que el niño tiene una predisposición preexistente, muy probablemente de tipo biológico, y un factor ambiental como la posición al dormir boca abajo, en un periodo de desarrollo especialmente sensible. Entonces vamos a ver cómo entre el segundo y el cuarto mes estos niños son muchísimo más vulnerables de presentar un síndrome infantil de muerte súbita. Igual estamos hablando de niños generalmente mayores de 1 mes y menores de 1 año. Es rarísimo que se presenten menores de 1 mes. Se presentan otro tipo de muertes compatibles con SUBI, como sofocaciones, etcétera, etcétera, pero no síndrome infantil de muerte súbita clásico. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué le está pasando a ese bebé? Que no es por solo inmadurez, porque estamos hablando de niños mayores de 1 mes, sino de ese periodo entre el segundo y el cuarto mes de crecimiento rápido. Algo está pasando en ese bebé, que si a eso le añadimos que él tiene una predisposición y un factor ambiental predisponente, ese niño es un candidato a sufrir un síndrome infantil de muerte súbita. La siguiente. Y hay
montones de factores de riesgo que se han encontrado asociados al síndrome infantil de muerte súbita. Hay muchos biológicos. Yo hice la mitad de la pasantía acá y la otra mitad la hice en Valencia, España, en el Hospital de la Fe y en Medicina Legal de Valencia, España. Además los conocen muchísimo a ustedes, los estiman muchísimo, quieren venir. Yo creo que hacia septiembre, si Dios quiere, vamos a ver si podemos hacer un simposio y los estaríamos invitando a las personas de medicina legal de allá. Y lo que han encontrado, por ejemplo, en Valencia, España, han encontrado canalopatías familiares en algunos de estos niños, pero hay muchas cosas que todavía no son claras. Encontré un estudio hace como un año en Australia de una serie de autopsias en las que no encontraba nada, sino que esos niños tenían la lengua un poquito más grande que el resto de los niños. Entonces, hay todavía un terreno gigantesco para explorar en aspectos biológicos. Hay otros que son maternos y prenatales, que se ha visto que hay una relación, como el retardo fetal del crecimiento, la hipoxia intrauterina, madres solteras, madres adolescentes, bajo estrato socioeconómico de la mamá, bajo nivel educativo, multíparos con intervalos cortos de embarazo, historias de abortos previos. Pero consumo de tabaco por la madre antes, durante y después del embarazo o por el padre ha sido estudiado muchísimo y en todos los casos es concluyente. Hay una relación entre el cigarrillo y el síndrome infantil de muerte súbita. Dale la siguiente. Hay unos riesgos asociados específicamente al lactante y también están muy estudiados y relacionados, como les comentaba, la edad. El sexo masculino en todas partes del mundo es mayor en número de hombres que mujeres, que sean prematuros, la raza indígena y negra, por ejemplo en Estados Unidos, ellos han logrado una disminución que no ha podido lograrse igualmente en raza indígena y negra, el bajo peso al nacer, alguna normalidad congénita, el bajo test de Apgar, que son propiamente del lactante, y estos asociados al lactante y al ambiente que los rodea. Y ahí hay una cosa interesante, y es, yo creo que les interesa mucho a ustedes como forenses, y es poder decir, estos definitivamente fueron síndrome infantil de muerte súbita o sofocaciones accidentales, y estos fueron homicidio. Entonces, en ese primero de la historia de muerte a causa de síndrome infantil de muerte súbita en un hermano, hay ese dilema grandísimo. Hay unos que consideran que es un factor de riesgo en los casos de homicidio, que una mamá que ha provocado la muerte de su bebé por sofocación, después tiene otro y vuelve y repite la misma cosa. Mientras que hay otros que dicen que sí es factor de riesgo per se. En canalopatías pues obviamente es clarísimo, pero en los que no se logra ver si es una canalopatía o cuál fue realmente la causa de muerte es muy difícil saber. Pero quiero que se concentren en estos que tengo aquí, que es vivir a mayor altura sobre el nivel del mar, porque pues en Bogotá estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y hay una relación entre el síndrome infantil de muerte súbita. Hay unos estudios especialmente en los montes Tiroles y una estacionalidad en épocas de lluvia o en invierno y nuevamente pues la exposición a humo de cigarrillo. Otros, y tal vez el más estudiado y el más contundente, es la posición al dormir. Dormir boca abajo de medio lado es factor de riesgo para síndrome infantil de muerte súbita. Igualmente, dormir sobre superficie blanda, uso de almohadas y muñecos en la cuna, la cara cubierta durante el sueño, uso de gorro para dormir. Dormir en la misma cama con el papá y la mamá o con un hermano es un factor de riesgo gigantesco. Dormir en un cuarto solo, los niños deben dormir no en la misma cama de los papás, pero sí en el mismo cuarto, en una cama al lado de los papás y por lo menos los 6 meses, pero la mayoría aconsejan hasta el año. Hasta el año el bebé debe estar en su cuna, pero en el mismo cuarto de los papás. Cuando el niño está excesivamente acalorado es un factor de riesgo y el no uso de chupo es un factor de riesgo. Lo que quiere decir es que el chupo es un factor protector del síndrome infantil de muerte súbita. Ya vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo que parece que les pasa a estos niños? Y es, yo trato de explicar lo más fácil de entender para mí, que se duermen tan profundamente que se les olvida respirar.
estos niños no tienen signos de sufrimiento. A la hora de la muerte realmente los niños, no sé si ustedes han tenido experiencia con hijos, sobrinos, bueno, etcétera, acostados boca abajo duermen mucho mejor, duermen más profundamente, o de medio lado, pero se puede, lo que parece es que se concentra el CO2 y se va produciendo una hipoxia, y el niño no es capaz de reaccionar a esa hipoxia progresiva, o sea, un momento que llega a entrar en coma y fallece, sin lograr levantar la cabeza, sin poderse cambiar de posición, pero no sufre, el bebé realmente es como si se durmiera muy, muy profundamente. Y aquí viene una parte interesante porque digamos, cuando yo decía, pero bueno, porque no es una patología, porque no estaba en la clasificación internacional de enfermedades desde siempre, o cómo es esta cosa, y vamos a ver que sí ha sido una epidemia. Realmente a los niños los acostaban boca arriba. Y hubo una epidemia más o menos hacia esta época de 1954, 1965, 70, en la que los países que tienen buenas estadísticas, Inglaterra, Suecia, ya vamos a ver más adelante, consideran que lo que pasó fue una epidemia, y los ingleses, por ejemplo, le echan la culpa al doctor Spock. Afortunadamente el doctor Spock ya se murió, pero el doctor Spock en 1958, en sus libros de cuidados de los niños, de puericultura y de pediatría, dijo esto, que si el bebé se acuesta boca arriba y vomita, es más probable que se atore con el vómito. Por otra parte, en esa posición el bebé tiende a poner la cabeza siempre para el mismo lado, lo que puede aplanar ese lado. La siguiente. El doctor Spock escribió todos estos libros de puericultura, han sido traducidos a 39 idiomas, vendidos más de 50 millones de ejemplares, es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Entonces se imaginarán que cuántas personas durante esa época de los años 50, 60, 70, para la crianza de los niños, revisaron este libro, y para todos nosotros además fue absolutamente lógico pensar que acostarlos de medio lado era mejor, porque si vomitaban, pues el vómito los iba a atorar. Y estamos hablando de niños sanos. Los niños sanos no se atoran con el vómito si estén dormidos. Pero ya vamos a ver lo que pasó más adelante. Ahí está nuevamente el doctor Spock. Esto es de Estados Unidos, y Estados Unidos desde 1946 que empezó toda esta recomendación, ellos se dieron cuenta que algo no estaba funcionando bien con estas muertes, y empezaron a aumentar, y empezamos a hablar de la muerte azul, de la muerte blanca, de la muerte en cuna. Los escoceses y en general en el Reino Unido la llaman muerte de cuna. Y como analizar qué era lo que estaba pasando con estas muertes, ya se empezó a ver que había una relación con la posición al dormir, y en Estados Unidos en el año 93, creo, lanzaron la campaña Back to Sleep, o sea, de acostarlo boca arriba, con la espalda hacia abajo. Ya desde aquí sí hay una revisión sistemática, y se han hecho montones de estudios. Ya a partir del año 2000 ustedes encuentran toda la literatura posible. Y como les decía, Inglaterra dice que semanalmente se murieron 12 niños en esa época en Inglaterra. En el Reino Unido por culpa del doctor Spock, ellos sí lo culpan directamente. La que sigue. Y ahí vemos cómo venían los casos, estos tasas por cada 1000 nacidos vivos, cómo se aumentaron, y cómo después del inicio de las campañas, que fue más o menos en los años 90, disminuyó la prevalencia del síndrome infantil de muerte súbita. Y yo me ponía a pensar, pero bueno, ¿y cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta esto de la posición al dormir, que tenía semejante relación? Los norteamericanos dicen que ellos se empezaron a dar cuenta que había una relación, pero no dicen cómo. Yo encontré este artículo, y en esta época, en 1985, Hong Kong era colonia inglesa, hasta 1997 que ya Inglaterra le entregó Hong Kong a China. Es muy probable que ellos tuvieran las estadísticas de Hong Kong con las estadísticas de Reino Unido bastante juiciosos, porque los ingleses han sido juiciosísimos para todo este tema de estadísticas de salud.
Y encontraron una diferencia gigantesca, y es que mientras en los países occidentales, como les decía yo, está entre 1.5 y 3 por cada 1000 nacidos vivos la incidencia de síndrome infantil de muerte súbita, en Hong Kong era de 0.036 por cada 1000 nacidos vivos, y que sí, definitivamente ellos tenían unas prácticas diferentes, como acostar a los niños boca arriba en posición supina, y había algunas otras cosas del ambiente que podían estar contribuyendo. Dale la siguiente. Y este autor, en ese artículo, esto es una traducción, lo que decía era, como he documentado, que la muerte súbita en Hong Kong es muy rara en comparación con países del occidente. Mi búsqueda a una solución a este fenómeno tiene inevitablemente una considerable especulación, pero no es más especulativa que muchas otras teorías relacionadas con este tema. El hecho de poner a los niños a dormir en posición supina, o sea, boca arriba, puede contribuir de alguna manera a hacer menos frecuente la muerte súbita de los bebés. Me pregunto si factores relacionados con el estilo de vida y el cuidado de los niños han sido subestimados porque se prefieren explicaciones más exóticas. Y realmente hay explicaciones muy exóticas, como les contaba, por ejemplo, lo de la lengua, cuando tenemos evidencia de que hay unos factores de riesgo del ambiente muy sencillitos que tienen que ver directamente con el síndrome infantil de muerte súbita. Los suecos, que les comentaba que también pensaron que era una epidemia, ellos lo que dicen es que todas las facultades de medicina de Suecia, porque ellos no le echan la culpa al doctor Spock, ellos están como por otro lado, en todas las facultades de medicina y de enfermería, todos los médicos nos enseñaron a acostar a los niños de medio lado boca abajo. Y que la razón que ellos encuentran cuando empezaron a buscar por qué, es que después de la Segunda Guerra Mundial a los soldados que estaban inconscientes los trasladaban boca arriba y broncoaspiraban, y se dieron cuenta y los empezaron a trasladar boca abajo, y disminuyó muchísimo la muerte por broncoaspiración en soldados inconscientes después en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos dijeron, bueno, pues con los niños debe pasar lo mismo, pero los niños no están inconscientes, los niños son niños sanos, conscientes, que no les va a pasar eso, pero de alguna forma, y yo creo que lo más difícil de cambiar un paradigma como este es precisamente porque a uno le parece lógico que si está boca arriba de pronto de verdad se va a ahogar el bebé. Entonces eso pues fue como una bola de nieve, fue creciendo, y todos estuvimos de acuerdo en que era mejor recomendar de medio lado boca abajo. Dale la siguiente. Y ellos dicen eso fue una epidemia, definitivamente. En los distintos estudios, estos son unos metaanálisis que les quería mostrar, entre la posición boca arriba y la posición boca abajo como una posición errada para dormir los niños, y definitivamente es una posición errada para dormir los niños. Dale la siguiente. Este es otro metaanálisis que muestra que es una posición errada la posición boca abajo para dormir los bebés, y esta es de medio lado, pero esta es del año, pues como hasta el 2004 más o menos tiene artículos, y fue publicado en el 2005, pero ya lo que hay de 2013, 2012, si ustedes entran por internet y revisan, la posibilidad de que acostados de medio lado, o sea que sea factor de riesgo, es toda, entre otras porque los niños se pueden voltear boca abajo, pero aunque no se volteen boca abajo, pero el solo hecho de estar de medio lado aumenta más o menos en 18 puntos el riesgo, como factor de riesgo, acostarlos de medio lado. Y ahí viene la pregunta, ¿es la posición boca arriba segura? Entonces también hay montones de estudios, yo traje este tal vez porque es el más grande, 9.777 niños, donde lo único que se encontró fue un aumento en la dermatitis en el área del pañal a las 4 semanas. Y ahí les quiero mostrar como algunos ejemplos de los factores de riesgo que les decía. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la edad, hay un pico clarísimo entre el segundo y el cuarto mes. En cuanto al sexo, es mucho más frecuente en hombres y mujeres. Yo estoy trabajando los datos de Colombia con el doctor David Mage, y en Colombia pasa exactamente lo mismo que en el resto del mundo, es más frecuente en hombres que mujeres, y la diferencia es estadísticamente significativa, etcétera, etcétera. Lo que ellos están mirando es que hay un factor en el cromosoma X que puede estar influyendo en que se mueran más niños hombres que mujeres, no solo en síndrome infantil de muerte súbita, sino en otras muertes por infección respiratoria.
En la exposición al cigarrillo, como les decía, no hay montones de artículos, pero este tiene una cosa y es que muestra que tanto antes de quedar embarazada la mamá es factor de riesgo. O sea, si fuma antes de quedar embarazada, si fuma durante el embarazo, si fuma después de haber tenido el niño, si el papá fuma, todos son factores de riesgo concluyentes en síndrome infantil de muerte súbita.